Una de las principales características de Bridge es que me permite observar muchísima información de la imagen. Toda esta información normalmente la puedo observar si selecciono la imagen y en la parte derecha inferior vamos a encontrar un panel de metadatos. Sin embargo, yo también puedo ver gran parte de esa información directamente debajo de la imagen, dentro de este panel de contenido. Para esto, vamos a ir al menú de la aplicación y selecciono la opción de preferencias. Dentro de Windows, esta opción de preferencias normalmente la vamos a encontrar dentro del menú edición o editar. Sin embargo, para ser un poco más estandarizado, también podemos abrir estas preferencias con el comando K o control K en Windows. Este atajo de teclado de hecho funciona en la mayoría de las aplicaciones de Adobe. Nuevamente, el atajo de teclado comando K o control K abre las preferencias dentro de la mayoría de las aplicaciones. Una excepción corresponde a las aplicaciones que venían de Macromedia. Por ejemplo, Dreamweaver o Fireworks o Flash pues no comparten este mismo atajo de teclado. Voy a abrir entonces las preferencias y dentro de las preferencias en el área de miniaturas vamos a encontrar en la parte inferior un área que se llama detalles y dentro de esta área yo solamente tengo que marcar la información que yo quiero mostrar. Por ejemplo, voy a marcar esta primera casilla y en la parte derecha selecciono cuál es la información que yo quiero que se muestre. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que quiero mostrar la fecha de creación. De hecho, voy a dejar la información por defecto. Acá entonces me va a mostrar las dimensiones, pero por supuesto podría escoger otra información como el perfil de color, como por ejemplo la profundidad de color, etcétera, etcétera, palabras claves y tamaño. Voy a seleccionar OK y observen que entonces aquí me está mostrando mucha más información que la que me estaba mostrando originalmente. Voy a volver a las preferencias presionando comando K o control K y vamos a encontrar que hay otra casilla de verificación que se llama mostrar información. Voy a hacer OK y ahora si coloco el puntero sobre las imágenes, observen que esa información también se me va a mostrar cuando yo hago un rollover, es decir, cuando coloco el puntero sobre estas imágenes. Si en algún momento no quiero que se visualice esta información, entonces yo puedo utilizar bajo el menú Vista un comando que se llama Mostrar solo miniatura, cuyo atajo de teclado es comando T o control T. Observen que si selecciono esta opción, entonces solo me va a aparecer la imagen, pero la información adicional que estábamos visualizando anteriormente ya no aparece. Pero si colocamos el puntero encima de las imágenes, observen que me aparece ese tooltip, es decir, esa información dentro de esa pequeña ventanita flotante, lo cual hace que en algunos momentos podría hacer que nosotros no necesitáramos esa información que estábamos visualizando anteriormente. Pero si quiero que vuelva a aparecer esa información, recuerden que el atajo de teclado es comando T o control T y aquí nuevamente estamos entonces activando. Voy a volver a las preferencias y voy a desmarcar estas opciones tal como lo teníamos originalmente. También podemos cambiar el orden de las imágenes que están apareciendo dentro del área de contenido. Para eso, en la parte superior derecha vamos a encontrarnos con un texto que dice ordenar por nombre de archivo y más hacia la derecha vamos a encontrar una pequeña flecha amarilla que está apuntando hacia la parte inferior. Esta flecha en realidad se vuelve amarilla cuando yo coloco el puntero sobre el nombre que estoy indicando. Si quito el puntero, pues es una flecha de color blanco. Hago un clic y aquí están todos los criterios mediante los cuales yo puedo ordenar ese contenido. Por ejemplo, voy a decirle que lo ordene por fecha de creación o voy a decirle que lo ordene, por ejemplo, por resolución o voy a decirle que, por ejemplo, lo ordene por etiqueta, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay absolutamente ningún cambio? Porque todas las características de estas imágenes son muy similares, es decir, todos tienen el mismo tipo,
todas tienen la misma fecha de creación, todas tienen el mismo tamaño. Bueno, en realidad el tamaño sí cambia un poco y ahora sí podemos ver entonces el cambio. Vamos a dejarlo nuevamente por nombre de archivo. También puedo hacer un cambio de orden de forma manual. Es decir, yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta imagen y venir y arrastrar de forma manual. Vamos, por ejemplo, a ordenar todos los animales para que queden al inicio. Bueno, esto pues no es un animal vivo, pero digamos que entra dentro de la categoría. Listo. Vamos ahora a decirle que voy a ordenar nuevamente por nombre de archivo y puedo cambiar para que el orden no sea ascendente, sino que sea descendente o al revés. Para esto entonces hago clic sobre esta flechita y observen que el orden se invierte. Y si quiero volver a la organización manual que yo realicé, entonces vuelvo a esta pequeña flecha y le voy a decir que quiero que el orden sea manual, tal como yo entonces lo había definido originalmente.